Año 1879. Las aguas del Océano Pacífico, normalmente un vasto lienzo de calma y poderío natural, estaban siendo aterrorizadas por un fantasma. Un espectro de hierro y vapor que se movía con una audacia sin precedentes. La Armada de Chile, una fuerza naval formidable y orgullosa, la más poderosa del continente, temblaba no ante una flota enemiga, sino ante la silueta inconfundible y solitaria de un único buque que había convertido el mar en su coto de caza privado. Su nombre resonaba con una mezcla de pavor y admiración en cada puerto, en cada puente de mando, en cada titular de periódico, el Monitor Huáscar. Pero una emboscada en las frías aguas frente a Punta Angamos, una trampa mortal envuelta en la niebla del amanecer, cambiaría el curso de la Guerra del Pacífico para siempre. Corría el mes de mayo de 1879 cuando la guerra entre Perú y Chile, una contienda que decidiría el destino de Sudamérica, entró en su fase naval. Mientras las tropas se preparaban en tierra, en el mar, el Huáscar, bajo el mando del ya legendario Miguel Grau Seminario, estableció una superioridad táctica que nadie, ni en Santiago ni en Lima, había anticipado. El Monitor Huáscar no era un simple buque de guerra, era una revolución flotante, un prodigio de la ingeniería naval que redefinió las reglas del combate en el mar. Diseñado por el visionario capitán británico Cooper Phipps Coles y construido en los astilleros de Laird Brothers en Birkenhead, Inglaterra, entre 1864 y 1865. Este monitor representaba la cúspide de la tecnología naval de su tiempo, la aplicación de la precisión industrial británica a la maquinaria de guerra. Su diseño era único y letal. De bajo calado, con apenas 59 metros de eslora, presentaba un blanco increíblemente difícil para los artilleros enemigos. Su blindaje de hierro de 4,5 pulgadas en el casco, y de 5,5 pulgadas en su pieza central, lo hacía casi invulnerable a la artillería de la época. Los números, fríos y contundentes, hablaban por sí solos. Sus motores a vapor, obra de Maudslay, Sons and Field, con una potencia de 1.650 caballos de fuerza, le permitían alcanzar una velocidad máxima de casi 12 nudos, una cifra respetable que, combinada con su agilidad, lo convertía en un depredador esquivo. Pero su verdadero corazón, su arma definitiva, era la invención de Coles, una imponente torre de artillería giratoria. Armada con 2 cañones de avancarga Armstrong de 300 libras, esta torre podía rotar casi 360 grados, permitiéndole al Huáscar disparar en cualquier dirección sin necesidad de maniobrar todo el buque, una ventaja táctica abrumadora sobre los buques tradicionales con cañones fijos en sus costados. Lo verdaderamente aterrador, sin embargo, era su desempeño en combate. Bajo el mando magistral de Grau, el Huáscar se convirtió en la pesadilla de Chile. Durante 6 meses, en lo que la historia peruana recuerda con orgullo como las correrías del Huáscar, este solitario monitor humilló a toda la escuadra chilena. Grau no buscaba una batalla naval a gran escala, sabía que estaba en inferioridad numérica. Su estrategia era una guerra de guerrillas en el mar, aparecer donde nadie lo esperaba, golpear con precisión y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Las incursiones del Huáscar establecieron una proporción de victorias moralmente devastadora. Hundió o capturó buques de transporte, bombardeó puertos chilenos como Antofagasta, Cobija y Tocopilla, interrumpió las líneas de suministro del ejército chileno que se preparaba para invadir Perú y, en un golpe que resonó en todo el continente, capturó el transporte de tropas Rímac con un regimiento de caballería completo a bordo, junto con su armamento, municiones y correspondencia oficial. La captura del Rímac provocó una crisis política en Santiago. El almirante en jefe de la escuadra chilena, Juan Williams Rebolledo, tuvo que renunciar en medio de la humillación nacional. El gobierno chileno, desesperado, cambió su estrategia por completo. La invasión terrestre no podría comenzar mientras el Huáscar siguiera navegando. La orden fue clara y absoluta: cazar y destruir al Huáscar a cualquier costo. Para octubre de 1879, el Huáscar se había convertido en una leyenda temida. Los ingenieros chilenos estudiaban cada fragmento de información, cada reporte de sus vigías, buscando desesperadamente entender cómo detener a ese fantasma de hierro. Pero estudiar reportes y mapas no era suficiente. Lo que necesitaban era al Huáscar mismo. Necesitaban entender exactamente cómo operaba, cómo respondía, dónde estaban sus límites. Si conoces otro buque legendario de las guerras del siglo XIX, escribe su nombre en los comentarios. 8 de octubre de 1879. La oscuridad previa al amanecer cubría la costa cerca de Punta Angamos. El Huáscar, acompañado por la corbeta Unión, navegaba hacia el norte, escoltando un convoy. El almirante Miguel Grau, a sus 45 años, conocido en todo el continente como el Caballero de los Mares por su humanitarismo y su pericia, se encontraba en el puente de mando.
nacido en Piura, era un marino consumado, un hombre que conocía el Pacífico como la palma de su mano. Aquella madrugada, una densa niebla, una camanchaca costera, ofrecía una cobertura providencial. La misión, hasta ese momento, había transcurrido sin incidentes. Pero la suerte, esa voluble compañera de los héroes, estaba a punto de cambiar. A las 3:30 de la madrugada, los vigías del Huáscar avistaron 3 humos al sur. Grau, prudente como siempre, ordenó cambiar el rumbo para evadirlos. Pensó que eran los buques chilenos que patrullaban la zona. En medio de la niebla y la oscuridad, Grau no cometió ningún error de navegación. Lo que no sabía era que estaba navegando directamente hacia una trampa mortal, una emboscada perfectamente planificada por el nuevo mando chileno. La Armada de Chile había dividido su flota en 2 divisiones. La primera, al mando del comodoro Galvarino Riveros, compuesta por los poderosos blindados Blanco Encalada, Covadonga y Matías Cousiño, era la que Grau había avistado y estaba evadiendo. La segunda división, al mando del capitán de navío Juan José Latorre, esperaba oculta por la curvatura de la tierra y la niebla, más al norte. Esta segunda división era la mandíbula de la trampa. Estaba compuesta por el blindado Almirante Cochrane, la corbeta O'Higgins y el Loa. El Cochrane, buque gemelo del Blanco Encalada, había sido recientemente modernizado en Valparaíso con un único propósito: superar al Huáscar. Le habían instalado nuevos cañones Armstrong de mayor alcance y poder de penetración. Al amanecer, la niebla comenzó a disiparse. El sol reveló la cruda realidad. Justo al frente, cortándole el paso, emergieron las siluetas de la segunda división chilena. Grau comprendió la situación en un instante. Había sido engañado, acorralado. La trampa se había cerrado. Ordenó a la Unión, que era más rápida, que escapara para salvar al menos un buque para el Perú, mientras él, a bordo del Huáscar, se preparaba para enfrentar a un enemigo abrumadoramente superior. Su destino y el de su nación se decidirían en las próximas horas. A las 9:25 de la mañana, Grau se dio cuenta de que la huida era imposible. El Cochrane, más rápido y potente, le ganaba terreno. Con una calma que helaría la sangre, se dirigió a su tripulación. Sus palabras, recogidas por los supervivientes, se convertirían en un testamento eterno de valor peruano. Tripulantes del Huáscar, estamos a la vista del enemigo. Sé que cada uno de ustedes cumplirá con su deber. ¡Viva el Perú! Izó la bandera de combate y ordenó virar para presentar batalla. El Huáscar abrió fuego a las 9:40. Sus cañones Armstrong de 300 libras rugieron, pero los proyectiles rebotaban inofensivamente en el grueso blindaje del Cochrane. La respuesta chilena fue inmediata y brutal. El Cochrane y el Blanco Encalada, que ya se había unido a la caza, concentraron su fuego sobre el solitario monitor peruano. La diferencia de poder de fuego era terrible. El Huáscar enfrentaba a 6 buques enemigos, 2 de ellos blindados de última generación. Era una lucha de un David de hierro contra 2 Goliaths de acero. En la torre de mando del Huáscar, una pequeña cabina blindada apenas lo suficientemente grande para el almirante y un oficial, Miguel Grau dirigía la batalla con una serenidad asombrosa. Maniobraba su buque con maestría, intentando usar su espolón, su única oportunidad de infligir un daño grave a los blindados chilenos. Pero los buques enemigos, más rápidos y ágiles, eludían cada intento. La batalla se convirtió en un castigo implacable. Proyectiles de 250 libras llovían sobre el Huáscar, destrozando su superestructura, barriendo la cubierta con metralla y causando estragos entre la tripulación. Entonces, a las 10 de la mañana, ocurrió la tragedia que selló el destino del Perú. Un proyectil Palliser, diseñado específicamente para perforar blindajes, disparado desde el Cochrane a menos de 200 metros, impactó directamente en la esquina superior derecha de la torre de mando. La explosión fue catastrófica. La torre, que se suponía era el lugar más seguro del buque, fue destrozada. El almirante Miguel Grau Seminario y su ayudante, el teniente Diego Ferré, murieron instantáneamente, desintegrados por la fuerza del impacto. El caballero de los mares, el peruano del milenio, había caído. Su muerte no fue un acto de rendición, sino el sacrificio supremo de un héroe que luchó hasta el último aliento. Su cuerpo nunca fue recuperado, el mar se convirtió en su tumba eterna, y su espíritu, en la leyenda más grande de la nación. La muerte de Grau sumió al buque en un breve caos, pero la cadena de mando peruana demostró un heroísmo inquebrantable. El segundo comandante, el capitán de corbeta Elías Aguirre, asumió el control desde la torre de artillería. El almirante ha muerto. Yo ocupo su puesto, gritó.
continuó la lucha con una ferocidad renovada, intentando espolonear al blanco Encalada. Pero el fuego enemigo era demasiado intenso. A las 10:40, otro proyectil barrió la cubierta, matando a Aguirre y a casi todos los artilleros. El mando pasó al tercer oficial, el teniente primero Melitón Carvajal, quien fue gravemente herido poco después. Luego, al teniente José Melitón Rodríguez, también herido de muerte. Finalmente, el mando recayó en el joven teniente Pedro Garrison. El Huáscar era un infierno flotante. El timón estaba destrozado, la torre de artillería inutilizada, los incendios ardían por doquier y la cubierta estaba cubierta de muertos y heridos. Garrison, viendo que la resistencia era imposible y la captura inminente, tomó la última decisión honorable que le quedaba. Dio la orden que todo marino peruano esperaba en su corazón: abran las válvulas de fondo. Que el Huáscar se hunda antes que entregarlo al enemigo. Los ingenieros corrieron a las salas de máquinas para cumplir la orden. El agua del Pacífico comenzó a entrar en las entrañas del Monitor. El glorioso buque empezaba a hundirse por la popa. Pero era demasiado tarde. A las 10:55, marineros chilenos de la Covadonga y el Cochrane abordaron el Huáscar. Se desató un breve pero feroz combate cuerpo a cuerpo en las cubiertas ensangrentadas. Los chilenos lograron llegar a la sala de máquinas a tiempo y, a punta de pistola, obligaron a los ingenieros peruanos a cerrar las válvulas. Lograron contener la inundación. Habían capturado al monstruo, al fantasma del Pacífico, casi intacto. La noticia de la captura del Huáscar y la muerte de Grau llegó al Ministerio de Marina chileno en cuestión de horas. La respuesta fue de júbilo y alivio. El Huáscar fue remolcado primero a Mejillones y luego a Valparaíso, donde fue reparado y estudiado con una intensidad febril. Ninguna fotografía sin autorización. Acceso restringido solo al personal naval de más alto rango. Escribe Andamos en los comentarios si estás descubriendo esta historia increíble y trágica. En Valparaíso, el Huáscar fue sometido al escrutinio más riguroso. El equipo asignado a analizar el buque era excepcional, los mejores ingenieros navales de Chile, oficiales de artillería, técnicos de los arsenales. El objetivo era uno solo: descifrar los secretos del buque que los había aterrorizado. Los primeros exámenes fueron exhaustivos. Cada plancha de blindaje fue inspeccionada, cada mecanismo de la torre giratoria documentado, cada componente del motor medido y analizado. Los ingenieros chilenos quedaron impresionados por la calidad de la construcción de Laird Brothers. Descubrieron el ingenioso sistema de rotación de la torre, accionado a vapor, que le daba su ventaja táctica. Analizaron el diseño de bajo perfil que lo hacía tan difícil de impactar. Comprendieron la lógica detrás de cada remache y cada viga. Era como realizarle una autopsia a un leviatán. Pero los chilenos también encontraron algo más: sus debilidades, las cicatrices de la batalla y las limitaciones inherentes de su diseño de 1865. Notaron que el blindaje, aunque formidable, podía ser penetrado por los nuevos proyectiles Palliser a corta distancia. Documentaron la lentitud de recarga de sus cañones de avancarga, un factor crucial en un combate prolongado. Y sobre todo, entendieron su mayor vulnerabilidad: la torre de mando, el punto exacto donde Grau había caído. Era un blanco pequeño, pero un golpe certero allí decapitaba el liderazgo del buque. Los hallazgos del análisis del Huáscar capturado fueron inmediatamente clasificados y distribuidos a toda la escuadra chilena. Pero más importante que los informes técnicos fue el golpe psicológico. El arma más temida del Perú ahora estaba en sus manos. El gobierno chileno tomó una decisión que añadiría sal a la herida abierta de la nación peruana. No lo desguazaron ni lo convirtieron en un museo. Lo repararon, lo rearmaron y lo incorporaron a su propia flota. El Huáscar, bajo bandera chilena, volvería a combatir. Y lo haría contra su propio país. El impacto fue inmediato y devastador. Con la muerte de Grau y la pérdida del Huáscar, el Perú perdió el dominio del mar. La balanza de la guerra se inclinó decisiva e irreversiblemente a favor de Chile. Ahora, con el control total de las rutas marítimas, Chile pudo finalmente iniciar la invasión terrestre del Perú. En los meses siguientes, el Huáscar, comandado por marinos chilenos, participó en el bloqueo de los puertos peruanos. En una de las ironías más crueles y dolorosas de la historia militar, los mismos cañones Armstrong que Grau había usado para defender al Perú fueron utilizados para bombardear las defensas peruanas en Arica. Y más tarde, durante el bloqueo del Callao, el Huáscar, el símbolo del orgullo naval peruano, disparó contra el corazón de su propia patria. Para el pueblo peruano,
Cada cañonazo del Huáscar era un eco de la tragedia de Angamos, un recordatorio constante de su héroe caído y de su tesoro perdido. Los historiadores están de acuerdo. El historiador peruano Jorge Basadre escribió, la campaña naval de 1879, y dentro de ella la gesta del Huáscar, es una de las páginas más puras y más altas de la historia del Perú. La muerte de Grau en Angamos no fue una derrota, fue un sacrificio que elevó su figura a la inmortalidad. Por su parte, historiadores chilenos reconocen que sin la captura del Huáscar, el curso de la guerra habría sido mucho más largo y costoso. Admiten que la estrategia de Grau casi paraliza su esfuerzo de guerra. El Huáscar continuó sirviendo en la Armada de Chile durante años, pero después del 8 de octubre de 1879, nunca más tuvo el aura de invencibilidad que había proyectado durante las gloriosas correrías. Porque la invencibilidad no es una característica inherente de una máquina, es una percepción basada en el genio y el valor del hombre que la comanda. Y cuando ese hombre es una leyenda como Miguel Grau, su espíritu impregna el acero. Una emboscada naval, una trampa cuidadosamente tendida, un héroe que decidió luchar hasta la muerte en lugar de rendirse, y el curso de la Guerra del Pacífico, posiblemente el curso de la historia sudamericana, cambió para siempre. A veces, la historia no se decide por grandes estrategias en un mapa, sino por momentos de sacrificio supremo, por la valentía de hombres que, enfrentados a una derrota segura, eligen la gloria eterna. Hoy, el monitor Huáscar no descansa en un museo peruano. Reposa como un trofeo de guerra en el puerto de Talcahuano, en Chile. Es el segundo buque de guerra a flote más antiguo del mundo, un testigo silencioso de una era de héroes y gigantes. ¿Qué opinas de esta extraordinaria y trágica historia? ¿Crees que el Huáscar, el último reposo simbólico de nuestro héroe Miguel Grau, debería regresar al Perú? Déjanos tu opinión.